Doy gracias a Dios por todos. Veo aquí algunos amigos que nos encontramos en el evento de parejas. Por aquí vi a Janet, por aquí vi a varios, por allá atrás vi a alguien más. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos un aplauso de bienvenida a todos los que nos visitan. Los veo ahí, qué bueno que nos estén visitando. Qué rico que pasamos allá en ese evento de parejas. Dios los bendiga. Muy bien. Si ya salieron los niños, entonces ahora usted preste toda su atención, su concentración a la palabra del Señor y cerremos allá la puerta para que todos estemos aquí. Amén. Muchas de las cosas que nosotros sabemos de nuestro Señor Jesucristo y de las cosas que enfatizamos de nuestro Señor Jesucristo son acerca de su divinidad. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús fue completamente Dios, pero también completamente hombre. Pero casi no predicamos acerca de la humanidad de Jesús. ¿Cómo fue ese ser humano de Jesús? Y nos concentramos en la divinidad porque nos gusta ver al Señor Jesús haciendo milagros, liberando a las personas, convirtiendo el agua en vino, etcétera. Pero a veces poco nos enfocamos en la humanidad de Jesús. Y quiero acercarme a este texto de la Biblia usando una de las herramientas que nos pueden ayudar a ahondar más en la palabra del Señor, a fortalecer nuestra interpretación de la Biblia. Y es que, por ejemplo, un abogado podría entender muy bien cómo fue el juicio de Jesús y encontrar si realmente fue un juicio justo o no. Una persona que conoce de contabilidad, de economía, podría entender de cierta manera ciertas parábolas que Jesús explicó, que Jesús dio. Y gracias al Señor, pues por mi profesión puedo entender algunas cosas de la Biblia y entonces me abren un panorama un poquito más amplio para poder hacer una adecuada interpretación de las Escrituras. En psicología hay una teoría que trata de explicar las relaciones familiares. Y quisiera pedirle hoy un favor, que usted esté en completa atención al texto que vamos a interpretar o del cual Dios le quiere hablar. Y durante este mes de agosto vamos a hablar de la familia. ¿Cuántos les gusta hablar sobre la familia? Amén. Vamos a hablar de la relación de pareja, vamos a hablar de la relación padres e hijos, vamos a hablar de la relación entre hermanos, etcétera. Este mes lo hemos dedicado a la familia, Y entonces en psicología hay una teoría que trata de explicar las relaciones familiares y se llama la teoría sistémica. Hay muchas teorías y si de pronto hay algún psicólogo acá o alguien, pues puede comprender mejor. La teoría sistémica es muy sencilla. La teoría sistémica dice que la familia es un sistema y que en ese sistema de la familia pues hay diferentes partes que componen ese sistema. Los que hacen parte del sistema son papá, mamá, los hijos. Bueno, a veces está el abuelo, a veces está el primo que vive con nosotros, a veces la suegra, y todos hacen parte de ese sistema. Y que el sistema se mueve en armonía cuando los integrantes del sistema están en armonía. Y dice entonces la teoría psicológica que cuando alguna parte de ese sistema entra en crisis, todo el sistema entra en crisis. Y que la familia lo que tiene que hacer rápidamente es volver a adaptarse en medio de esa crisis para que la crisis no se perpetúe y tengan más problemas, más dificultades. Hay crisis que son normales, naturales, como el crecimiento de los hijos. Y cuando los hijos
de niños llegan a convertirse en jóvenes, en adolescentes y en jóvenes. Hay una crisis en la familia. Y si nosotros como padres nos resistimos a esa crisis, entonces la crisis se va a ahondar. Los conflictos van a tener más dificultades. Entonces tenemos que adaptarnos. Y dice la teoría, quiera usted o no, lo obligará a adaptarse de una otra manera. Y yo me puse a pensar el otro día que hablaba con alguien y le pregunté, ¿cuántos hermanos son? Ya era un señor de edad. Y me dijo, somos 7. Me dijo, bueno, en realidad 8. Pero es que mi hermano mayor, cuando cumplió 15 años, se fue de la casa un día. Es que mi papá era muy estricto, muy severo, y él no aguantó y se fue, y no sabemos nunca nada más de él. Así que esa familia entró en una crisis natural. Un hijo ciertamente adolescente entraron en crisis, la familia no se adaptó y terminó expulsando al miembro que no se adaptó a la crisis. El sistema funciona entonces en relación padre-hijo, hijo-padres, hermanos, y algunos entran al sistema y salen, y a veces algunos fuera del sistema influyen en el sistema. A veces las suegras influyen en el sistema, aunque no viven en el sistema, pero sus opiniones y todo eso son importantes a la hora de manejar el sistema. En muchas familias entonces es frecuente escuchar eso. Hay familias que viven con primos, que viven con los suegros, que viven con los abuelitos, y todos tendrán una participación dentro del sistema. Bien, teniendo esta introducción, quiero basarme en el texto que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 2, para poder mirar cuáles fueron las relaciones familiares y por qué no escoger a la familia más importante, más relevante de la palabra del Señor, que son José, María y Jesús. Una familia. Lucas capítulo 2, versículo número 40. Por favor, abra su texto, su Biblia. Y el primer versículo, el versículo 40, nos dice: y el niño, ¿qué cosa? Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y luego hay un segundo versículo, dice: y iban sus padres todos los años ¿a dónde? A Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Esa fiesta de la Pascua es la misma que acabamos de celebrar, parecida, porque celebraban la liberación de Egipto. Y cuando tuvo, ¿cuántos años? 12 años. Recuerden eso, que es muy importante. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿Dónde estaba? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que lo oían se maravillaban ¿de qué? De su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado ¿cómo? Con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba, ¿qué cosa? Sujeto a ellos. Y su madre, ¿qué hacía? Guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Quiero que lo primero que notemos, por favor, es la diferencia que hay entre el versículo 40 y el versículo 52. El versículo 40 dice, y el niño crecía. Pero el versículo 52, ¿qué dice? Y Jesús crecía. O sea, ya entre el versículo 40 y 42 ya parece que él no es tan niño, o no, la palabra, o Lucas no lo cataloga como niño, sino ya lo llama por su nombre. Dice, Jesús crecía. Y Jesús tenía 12 años cuando estaba allí en el templo. Y parece que ya no se trataba de un niño, sino más bien de un joven. El sistema familiar de José y María había cambiado. Y la crisis que tenían José y María es porque ellos continuaban tratándolo como un niño. Pero ya Jesús no era un niño, era un joven. Por eso el título que le he colocado a la predicación es de la niñez a la adolescencia. La crisis de un cambio. La crisis de un cambio. A José y María no les resultó fácil cuando el sistema cambia, y a nosotros como padres muchas veces no nos resulta fácil cuando el sistema cambia, cuando nuestros hijos comienzan a cambiar, cuando nuestros niños comienzan a pasar de ser niños a ser adolescentes. Los padres entramos en crisis y también los muchachos entran en crisis. Pero quiero que miremos primero lo que pasó con la crisis de los padres. ¿Qué fue lo que le pasó a José y María como padres? Y antes de entrar en eso, quiero hacerles notar que me encanta la palabra de Dios porque muestra a Jesucristo en toda su dimensión humana. Desde que nació, desde que creció, y cómo fue su adolescencia y cómo fue su adultez hasta su muerte. Y lo muestra tal como somos nosotros los seres humanos. Jesús no se saltó ninguna etapa del crecimiento humano, sino desde el nacimiento hasta su muerte se mostró como un ser humano. Crisis de los padres. ¿Quiénes eran los padres de Jesús? ¿Qué características tenían? Los padres de Jesús eran creyentes, ¿cierto? Eran unas personas que creían en Jesús, en Dios, pues, en ese momento. No eran unas personas ateas, no eran unas personas que tuvieran otra religión. De hecho, ellos ¿a dónde iban? A celebrar la Pascua. Iban a una fiesta religiosa, eran gente piadosa, gente devota. Y ahí podemos tener una primera aplicación, y es el hecho de que nosotros seamos padres cristianos nos exonera que nuestra familia ni nuestros hijos vayan a entrar en una crisis. Así que puede bajarse de esa nube si le dijeron eso. Nuestros hijos adolescentes, nuestra familia, a pesar de que nosotros seamos padres cristianos, pueden entrar en una crisis, y atravesarán una crisis porque los hijos no se quedan pequeños, los hijos crecen, y ahí entonces nosotros entramos en crisis. ¿Qué fue? ¿Cuál es el tema central de este pasaje? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús se perdió. Jesús se les perdió. Pero como nosotros tenemos esa mentalidad de ver a Jesús en toda su dimensión divina, no queremos decir nada malo de Jesús. Pero vamos al texto, y el texto me dice una cosa en el versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, ¿qué pasó? Ayúdame ahí a leer. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José ni María. Y nosotros no queremos decir que Jesús fue desobediente, porque decimos no, él fue sin pecado.
Pero lo que el texto me da a entender es que Jesús tomó la determinación de quedarse en Jerusalén. Y no lo publicó en Facebook, no les mandó un WhatsApp a los papás, apagó el celular y los papás no sabían dónde estaba. ¿Les suena eso familiar? De que usted, correo de Boston, de que el adolescente les apague el celular. Jesús se quedó porque le dio la real y bendita voluntad de quedarse en el templo. Ahora, queremos dar una explicación y como salvar a Jesús de que fue un adolescente un poquito desobediente. Y entonces sabemos por el contexto qué era lo que sucedía. Las mujeres y los niños se iban primero. Después que terminaba la fiesta, entonces mujeres y niños, ellos se organizaban en su caravana y arrancaban. Y los hombres se demoraban 24 horas, 18 horas, casi un día más. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: los hombres caminan más rápido. Entonces generalmente al cabo de un día ellos alcanzaban la caravana. Entonces imagínense la escena: parte María y con todas las mujeres y los niños y se van. Y entonces María parte y dice, y entonces ella tiene el concepto: ya Jesús no es un niño, ya tiene 12 años. Se quedó con José. Y José, que se queda y no ve a Jesús, dice: bueno, Jesús todavía es un niño, ¿verdad? O sea que seguramente se fue con María. Y entonces María pensó que Jesús se había quedado con José, y José pensó lo contrario. No se pusieron de acuerdo en cómo tratar a Jesús, si como un niño o como un joven. Papitos y mamitas, a veces nosotros no nos ponemos de acuerdo en cómo tratar a nuestro hijo adolescente, si como un niño o como un joven. Y aunque estrictamente a los 13 años en realidad un judío se declaraba hijo de la ley, entraba a la sinagoga, leía la palabra y se le consideraba ya hijo de la ley, Jesús tenía 12 y estaba, digamos que en esa transición hacia los 13 años. María dio por sentado que él andaba con José y José dio por sentado que andaba con María. Imagínense la escena cuando José sale con los varones a caminar para alcanzar a María. María le lleva ya unas horas de caminar. Era bien interesante porque usted imagínese todas las mujeres caminando por un día. Ahí, hermano, echaban rulo. Imagínese ahí contándose todo lo que habían pasado. Raro, ¿no? Sí, raro, ¿no? Las mujeres, nosotras no. Contándose, ¿cómo te parece? ¿Qué tal? Cha. Y José la alcanza y ¿qué hubo, María? ¿Cómo te va? Bien. Tengo que contarte. Ahora más tarde te cuento. Bueno, ¿y cómo has estado? Y Jesús, ¿cómo que Jesús? ¿No estaba contigo? No, no estaba conmigo. ¿Y contigo? No, se nos perdió el chino. Devuélvanse para Jerusalén. ¿Se le ha perdido al niño alguna vez? ¿Alguien se le ha perdido aquí? Esa Vanesita se perdió como 5 minutos, porque, ¿cierto? Pero para uno son horas eternas, ¿sí? Estábamos en un outlet y estábamos entretenidos mirando las promociones. La niña. Ahí mismo me vino a mi mente que había salido una publicación que en un supermercado se habían robado un niño y que los calviaban y que les ponían un vestido si eran niño de niña y lo sacaban, y yo me paré en la puerta y yo le dije búscalo, y yo miraba a ver si salía algún calvo no.
La angustia de Naz. Al fin la Vanessa apareció, estaba subiendo las escaleras para el segundo piso. Pero qué angustioso es que se pierda un hijo. Entonces, estos dos entran en angustia y se devuelven para Jerusalén. Y digamos que así Jesús queda bien, ¿cierto? Si le echamos la culpa a José y María, entonces nuestro Señor Jesús queda librado de toda culpa. Y es que a veces los padres tienden a ser más estrictos que las mamás. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Porque el papá dice: ¿a qué hora va a llegar? A la 1. No, señor, a las 12. Y si no, le echo tranca, le echo llave. Bueno, yo creo que hoy no hay mucho problema, porque a mí me entregaron las llaves cuando cumplí 18. Todo un protocolo, ¿sí? Hijo, cumpliste 18, eres ya un hombre, entonces te entrego las llaves de la casa. Y uno feliz, uno ansiaba que llegaran esos 18 años para tener llaves de la casa. Mi hermano menor a las 12 cogió las llaves de la casa, fue, se le sacó una copia y ya. Y entonces yo: mami, míralo. Sacó las llaves de la casa y mi mamá no le dijo nada. Y yo: libros, ¿y por qué a mí sí hasta los...? Pero los papás decían eso: le echo llave, le echo tranca y se quedará en la calle. Y el chino llega a la 1. El papá echa llave, pero la mamá, ¿qué hace? Entre, que no se dé cuenta su papá, carajo. No se ponen de acuerdo. Claro, el otro día, ¿usted cree que el papá no lo entró? Si uno no puede pegar el ojo, sí puede pegar el ojo si su hijo no ha llegado. Usted lo siente y bueno, menos mal ya llegó el vergajo ese. Pero al otro día al desayuno usted se muestra, ¿no? Ya sé que llegó a la 1 y su mamá le abrió, vieja alcahueta. Pero en 8 días sí se queda en la calle. Nunca le cumple. Papás y mamás tenemos que ponernos de acuerdo. Pero sinceramente yo no creo que eso fue lo que pasó, porque el texto a mí me dice otra cosa: que Jesús tomó la soberana decisión de quedarse allí por su propia cuenta y riesgo. Y allí comienza Jesús a demostrar que era alguien más que el niño de José y de María. Y Jesús comienza a ser consciente de que esa decisión que él tomó comienza a demostrar que ya poco dependía de José y de María. Y esas son las primeras decisiones que un adolescente comienza a tener. Nuestros hijos comienzan a mostrar que ya tienen un criterio, que ya ellos deciden, que ya ellos empiezan a tomar sus propias decisiones. Y eso nos va a generar una cosa, papitos y mamitas: preocupación. Lo primero que genera Jesús en la vida de José y María es preocupación. Preocupación. Ahora, imagínese usted a Jesús, el adolescente perfecto, el que todos quisiéramos que nuestros hijos fueran como Jesús, trayendo al corazón de sus papás preocupación. ¿Usted se puede imaginar 3 días buscándolo? 3 días buscando a Jesús. Pero ¿qué me llama la atención? Un día de ida, ¿cierto? Un día de regreso y un día buscándolo. Duraron un día buscándolo. Y a mí me llama la atención que la última parte donde ellos lo buscan es en el templo. Todo el día buscándolo, pero la última parte, bueno, yo también les confieso, si un hijo mío en el que estoy pensando se perdiera, la última parte en que lo vendría a buscar sería aquí en la iglesia. O sea, llamaría a donde Pipe, a donde Laura, a donde no sé quién. Lo buscaría en cualquier otra parte, pero realmente no lo vendría a buscar en él.
Lo que nos hace pensar que tal vez Jesús no era el adolescente perfecto que nosotros nos imaginamos. Pero bueno, parece que para José y María, además fue una sorpresa que él estuviera en el templo. Un día buscándolo, la crisis va ascendiendo. Versículo número 48. Cuando lo vieron, ¿qué pasó? Se sorprendieron. Causó, primero que dijimos, ¿qué causó en el corazón de José y María? Preocupación. Lo otro que causó fue sorpresa. Dice ellos que se sorprendieron de verlo. Y créame que los hijos adolescentes pueden causarnos sorpresas. Una mamita me contó, está tendiendo la cama de su hijo adolescente porque se levantó rápido, se fue para el colegio y dejó la cama extendida. Y entonces ella coge, sacude todo, va a meter las sábanas debajo de del colchón y encuentra una revista. Playboy. Uy, Dios mío. Sorpresa. ¿Y cuál es la tendencia de nosotros los papás? Los amigos. Claro, ese mechudo que viene acá es el que lo incita con estas revistas. Y claro, sí señor, ese que viene aquí. El chino es el que distribuye las revistas en el colegio. Pero nosotros nos sorprende. Tu adolescente te va a dar sorpresas que tal vez nos cueste creer que nuestros hijos son capaces de conductas pecaminosas. No, mi hijo, no. Es que los amigos lo influyeron. Quisiéramos que eso nunca pasara. Pero lamentablemente quiero decirte que algún día va a pasar. Ellos te van a causar una sorpresa. Pero no solo causó sorpresa. Además, dice, María le dijo, ¿por qué? Cuando lo encuentra le dice, ¿por qué? Viene el reproche de María. Dice, ¿por qué? Y esa palabra ¿por qué? Es una palabra que los adolescentes odian con todo su corazón. Cuando yo estaba adolescente, me fui a una fiesta. Y entonces mi mamá nos decía, no salga hasta que ya esté claro. Porque en ese tiempo no había celular. Y no sé, como que la costumbre de las mamás, yo no sé si aquí hay algunas mamás contemporáneas mías y que le decían hasta las 5, que ya esté clarito y usted pueda venirse. Y salimos de la fiesta con los compañeros y encontramos ahí en un parque el periódico, El Tiempo, estaba ahí todo arrumado y pues no había nadie por ahí. Entonces cogimos y lo rompimos, lo desempacamos y cada uno agarró como de 20 periódicos. ¿Y qué nos dio por hacer? Echarlo por las casas, distribuirlo ahí por el barrio. Pues hermano, llegó el dueño de eso, pues me imagino que el muchacho llamó a la policía y se armó. Y mi mamá, ¿por qué hizo eso? Y la respuesta de todo adolescente: no hablan nada, ¿cierto? Dígame por qué. Porque ni ellos mismos saben por qué carajos hicieron eso. Si a mí, ¿por qué? No, porque nos dio ganas. O sea, no hay como una explicación porque, y eso tiene una razón de ser. Nosotros creemos que el comportamiento de un adolescente está basado en la racionalidad, está basado en la inteligencia. ¿Qué va? No, señor, eso no es así. Ellos actúan por ahí por impulsos. Entonces, no podemos hacer juicio de un adolescente porque ellos, ¿no? ¿Por qué? Yo no sé, papá, no.
No me pregunte por qué. Yo a veces le preguntaba a mi hija, ¿pero por qué hiciste? Papi, no sé, no me preguntes eso. O sea, perdón, pero yo no lo vuelvo a hacer, pero no me pregunte por qué. Entonces Jesús generó preocupación, Jesús generó sorpresa, Jesús generó reproche, pero además, lo que más dice aquí, tu padre y yo te hemos buscado ¿cómo? Con angustia. ¿Cómo así? Jesús, el Hijo de Dios, el adolescente perfecto, trayendo angustia a la vida y al corazón de sus padres. Eso parece que no fuera así. Pero ¿cuántas veces tu hijo adolescente te ha traído angustia? Ay, ese noviecito que se consiguió. Ay, ese muchachito que no me lo paso, que no me cae. Ay. Que además llega y me dice, hola Jaime. Para usted soy don Jaime, o doctor Correa, o pastor. Y este es su espacio, esta sala, no quiero verlo en ningún otro lugar de mi casa. Y que uno, o la noviecita esa que llega, hola Alicia, ¿cómo estás? Y esto genera ¿qué? Angustia en el corazón de sus padres. Muchas cosas que ellos disfrutan, usted no las entiende. Verso 50, mas ellos, ¿qué dice la Biblia? Versículo 50. Mas ellos, ¿qué cosa? No, ¿qué? No en. Generó además de angustia, incomprensión. No lo entendemos, no lo comprendemos. ¿Por qué mi hijo quiere ponerse un piercing? ¿Por qué mi hijo quiere hacerse un tatuaje? ¿Por qué mi hijo quiere pintarse el pelo de verde? Fuera de azul dice uno, bueno, pero de verde o rojo. ¿Por qué nos genera qué? Incomprensión. Pero muchas veces cuando los padres hablamos, emitimos juicio en medio de esa incomprensión, lo que hacemos es dañar, maltratar a nuestros hijos. ¿Cuál fue la actitud de María? Me encanta la actitud de María. Qué sabiduría la que Dios le dio a María. Al no entender, al no saber lo que pasaba, ¿qué dice la Biblia? Y María guardaba todas estas cosas. ¿Dónde? En su corazón. Y a María se le volvieron motivos de ¿qué? De oración. Cuando no entiendas qué pasa con tu adolescente, don't worry. Y que eso lo guardes en tu corazón y se convierta en motivo de oración. Se los digo por experiencia. Yo no entendí qué estaba pasando con mi hijo. Y cuando lo confronté y cuando eso, la crisis se agravó. Pero cuando puse eso en las manos de Dios y cuando me dediqué a orar, el asunto mejoró notablemente. Si no lo entiendes, ora, porque ahí Dios te va a dar una respuesta. Dale un aplauso al Señor. Convirtámonos en intercesores por eso que no entendemos. Bien, veamos ahora la crisis de Jesús. Jesús atravesó su propia crisis. Cuando los padres encuentran a Jesús y le dicen: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Mira que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. La respuesta de Jesús, ay Dios mío, ¿qué respondió Jesús? Lea ahí en la. ¿Qué respondió? ¿Por qué me? ¿Usted se imagina que su hijo se pierda 3 días
a usted le genere angustia, confusión, desasosiego, y usted llega y lo encuentra y le diga: ay, ¿por qué me buscaba? No, eso es para reventarlo, ¿sí o no? Usted se imagina uno pensando, yo me imagino a José y María pensando: ¿dónde estará Jesús? ¿Qué estará comiendo? ¿Dónde se quedaría 3 días? ¿Qué habrá pasado? ¿Se lo habrán robado? ¿Lo habrán vendido? Porque las mamás además se imaginan lo peor, ¿no? O sea, no llega el chino y al primero que llaman es al anfiteatro, a los hospitales. ¿Qué pasaría? ¿Dónde está? ¿Lo mataron? ¿Lo violaron? ¿Se lo llevaron? ¿Quién sabe qué pasó? ¿No? Y entonces cuando finalmente lo encuentran, dice: ay, pero ¿por qué me buscaban? Y ese Jesús era para darle un coscorrón. ¿Cómo así que por qué? Y entonces él dice una frase muy bonita, dice: porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Y a qué padre se estaba refiriendo Jesús? A Dios. María le dice: tu padre y yo. ¿Se está refiriendo a quién? A José. Pero Jesús le dice: en los negocios de mi padre, no de este, sino del otro, me es necesario estar. ¿Qué les está diciendo a Jesús? Mire, José y María, ustedes fueron unos papás muy chéveres. Yo creo que todo niño quisiera tener como papás a José y a María. Pero a partir de este momento no voy a definir más mi relación con ustedes como José y María, sino que ahora voy a definir mi vida en relación con mi Padre. ¿Y comienza a qué? A distanciarse. Jesús se da cuenta que tiene una relación especial con el Padre Celestial, con Dios, que hay algo que lo llena, lo impulsa a tener esa relación, y además comienza a notar que tiene una misión en la vida. No sé si a los 12 años Jesús lo tenía claro, yo pienso que no, pero sí se da cuenta que tiene una relación especial con Dios, única con Dios, y que a partir de esa relación tan especial él va a tener una misión también especial. Lo siento, pero ya no me voy a ocupar de las cosas como su niño Jesús. Ahora me ocuparé de las cosas en relación con mi Padre Celestial. Yo no sé qué pasó en los 3 días. Algo tuvo que pasar allí con los doctores de la ley. Algún cambio le hicieron a Jesús. Jesús pudo entender, pudo comprender que tenía una relación y una vocación. Pero ¿en qué momento Jesús descubrió su identidad? Yo no lo sé. Algunos podrían decir: él era Dios. Desde bebecito él sabía que era el Salvador del mundo. Sin embargo, Lucas no me lo deja ver así. Lucas dice: y el niño crecía en sabiduría y en gracia. Y creo que él poco a poco se fue dando cuenta que tenía esa relación especial con él. Y justamente parte de la crisis de la adolescencia es cuando la gente comienza a descubrir su identidad. Y Jesús comienza a descubrir su identidad. Ya no soy el niño de José y María. Yo tengo una identidad diferente a ser el hijito de José y María. Yo ahora tengo una relación con mi Padre, y en esa búsqueda de identidad necesito hacer varias cosas. Y la primera es tomar distancia de mis padres. Y quiero decirle, amado padre de familia, madre, que tu hijo adolescente va a tomar distancia de ti, porque él necesita formar su propia identidad. Y quiero decirte, amado padre y madre, que no siempre lo vas a encontrar en el templo, que no siempre tu adolescente va a estar en el templo. Ellos se van con sus amigos, ellos prefieren estar con sus amigos. Ellos dicen: ya no quiero ir al paseo. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué piensa usted como papá? Cuando usted planea el paseo y tal, y su niña de 14, de 15, de 10, y le dice: no, papi, yo no voy a ir, me voy con Mariana, tengo una pijamada. ¿Usted qué piensa?
que esta hija rebelde, desagradecida, claro, ya no nos quiere, ya nos cambió. Hermano, pareciera que en 15 años que usted se esforzó por darle toda la cosa, y en 2 semanas usted ve a su adolescente diferente, y lo que le dijeron los amigos, eso es, y lo que usted sembró por 15 años, como que no pasó nada, ¿no? Hay una paradoja en la vida, ¿sabe? Cuando los niños están pequeños, ellos quieren estar con nosotros. Mi papito, mi mamita, mi papito. Y uno a veces llega cansado del trabajo y a veces uno no quiere estar con ellos. Pero llega un día en que tú quieres estar con ellos, pero ya ellos no quieren estar contigo. No quieren estar contigo, pues son más importantes sus amigos. Papito, mamita, que tienes los hijos pequeños, aprovéchalos, hermano. Aprovéchalos, Dios. Saca todo el tiempo que puedas, porque llegará un día en que ellos te digan: ya no quiero estar contigo, papá. Y no es porque no te quieran, es porque necesitan buscar su identidad y tomar distancia de ti como papá y como mamá. Por eso hacemos ingentes esfuerzos con la iglesia de niños, con el grupo de adolescentes, para que en ese distanciamiento aquí, y te doy gracias, Jenny y a Hubert, por todo lo que están haciendo por los muchachos, a Catherine por los jóvenes, a todos los que trabajan con los jóvenes, para que aquí los jóvenes encuentren ese espacio donde se puedan distanciar de sus padres y puedan encontrarlo aquí en la iglesia, donde puedan con sus pares. Me gusta cómo manejan los cultos. No son unos cultos aburridos de prédicas, sino es un interactuar con los muchachos, es un cuestionar, preguntar y responder. No son monólogos aburridos, sino que los muchachos pueden venir aquí, preguntar y responder, y hacen diferentes actividades, y eso es muy importante. La iglesia tiene que convertirse en una alternativa para que los muchachos vengan. Cuidado con el hijo que a todo dice sí. Él tiene que tener la capacidad de discrepar con nosotros, de discutir con nosotros. Hay jóvenes que afirman su identidad y tienen que entender y saber que Dios les dio la libertad. Dios dio ese don de la libertad para que ellos puedan expresarse libremente lo que a nosotros nos gusta. Y Señor, ¿por qué les diste ese don de la libertad? Nosotros quisiéramos seguir decidiendo por ellos, porque sabemos que le conviene. Hijo, yo sé lo que te conviene, yo tengo experiencia, dice el papá o dice la mamá. Pero ellos no quieren tu experiencia, quieren la de ellos mismos. ¿Sabe que hay una cosa en esa crisis a veces? Y le pasa a muchos adolescentes, que la definen a partir de negarnos. ¿Mi papá va a la iglesia? Pues yo no voy a la iglesia. ¿Mi papá no toma trago? Pues yo sí tomo trago. ¿Mi papá no dice groserías? Pues yo digo groserías. ¿Mi papá se deja el cabello corto? Pues yo me lo dejo largo. Y es como negar, y eso tiene una razón de ser, porque cuando la identidad del niño, ¿quién es? ¿Qué quiere ser cuando está el niño o la niña? ¿Cómo usted encuentra una niña de 5 o 6 años cuando usted ve sus cosméticos todos vueltos nada? ¿Y la niña? Y con los zapatos y los collares, no. ¿Qué quiere ser ella? Quiero ser como mi mamá.
Y el niño se pone la corbata de uno y se pone los zapatos y quiero ser como mi papá. Pero llega un momento en que ya no quiero ser como mi papá. Ya mi mamá no me mima, mi mamá me mama. Pero quiero decir a los adolescentes que me escuchan en esta mañana aquí: tú no tienes que ser como tu papá, ni como tu mamá. Pero tampoco tienes que ser lo contrario a tu papá y a tu mamá. Tú tienes que buscar tu propia identidad. Tienes que, en esa búsqueda de tu propia identidad, ni ser como tu papá, ni no ser como tu papá o tu mamá. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? Que nosotros no vemos eso como un proceso. Es parte del proceso de la adolescencia. Jesús entra en conflicto. Jesús ya no se va a definir en la relación con sus papás. Ahora se va a definir en la relación con su Padre Celestial. ¿Cuál es la dificultad, el problema, la gravedad acá? Es que en esa búsqueda de identidad, de ese principio de identidad, los hijos adolescentes destruyan el principio de autoridad. Cuando un hijo adolescente destruye el principio de autoridad de sus padres, entonces ya la crisis se sale de las manos. Y a mí me llama la atención poderosamente porque Jesús hizo crisis. Los entró en angustia. Él dijo: no, yo ya no soy su niño, olvídese. Ya no soy el niñito Jesús. Yo ya soy un joven y tengo una relación con mi Padre Celestial. O sea, mi misión ya no es con ustedes, mi misión es allá. Pero dice la Biblia que Jesús descendió a Nazaret y ¿qué dice? ¿Y estaba qué? ¿Cuál es la palabra que usa ahí? ¿Y estaba qué? Y estaba sujeto a sus padres. Es decir, el principio de autoridad se conservó intacto. Pero está la otra cara de la moneda. Nosotros como padres, por preservar el principio de la autoridad, podemos dañar su principio de identidad. Podemos dañar la identidad de ese adolescente cuando afirmamos nuestra autoridad con poder, con miedo, con temor. Aquí se hace lo que yo digo y punto. Mientras vivas en las cuatro paredes de esta casa y yo te dé de tragar, aquí haces lo que yo diga. El muchacho finalmente terminará diciendo: bueno, papá, pero lo que estás haciendo es dándole una patada para que viva su crisis cuando esté fuera del hogar. Y una crisis de adolescencia en un muchacho de 23, 24 años, donde ya no está en la casa y donde ya no tiene límites, Dios nos coja confesados, hermano, porque eso va a ser bien delicado. Él debe vivir la crisis dentro de nuestra casa. Y tú como papá y como mamá debes saber y entender que no pierdes la autoridad y que puedes poner límites a eso. Ejemplo: papá, me voy para una fiesta. ¿A qué horas llegas, hijo? A tal hora. ¿Va a haber trago en esa fiesta? Sí, papá. ¿Vas a tomar? Sí, papá. Entonces yo voy y te recojo. ¿No sería bueno? A mí me encantaría que no tomaras, pero si lo vas a hacer, yo voy a ir a recogerte. ¿A qué horas vas a salir?
¿A qué hora saca? A las 2 de la mañana. Ok, entonces permíteme que yo vaya ahí, te recoja. Papitos, el hecho de que somos creyentes cristianos, nuestros hijos van a atravesar por las crisis, pero nosotros podemos guardarlos, ponerle unos límites, no los que tú tienes, porque es que tú oras, tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes una cantidad de herramientas que tal vez tu hijo adolescente no los tenga. Entonces no puedes exigirle un comportamiento a tu hijo adolescente el cual él no tiene las herramientas. Pero lo que sí puedes hacer es poner unos límites para que él no se vaya a dañar, para que no se vaya a maltratar, para que puedas tenerlo ahí cerca, para que pueda vivir dentro del hogar esa crisis de la adolescencia. ¿Y cuál es el desafío de los adolescentes? Vivir su libertad, vivir su experiencia, vivir su crisis sin que pierdan la autoridad de los padres. Si logramos hacerlo, el resultado va a ser fantástico. Si los presionas, postergarás la crisis y la tendrán ellos lejos de ti. Anularás la personalidad y dañarás su derecho a tener su identidad. Deja que ellos vivan con los límites, pero no lo saques. Termino diciéndoles, yo no creo que a los 12 años Jesús tenía todo claro. Yo creo que a medida que él fue creciendo en gracia y en sabiduría, él fue entendiendo, él fue comprendiendo. De hecho, yo veo a Jesús a los 30 años cuando inicia su ministerio, un Jesús totalmente diferente a los 33 y medio cuando terminó su ministerio. Jesús fue creciendo, creciendo en sabiduría, en experiencia, en gracia. Tu hogar debe convertirse en un lugar de crecimiento para tus hijos y para ti como padre de familia. Vendrán las crisis, hermano, pero qué bueno que las puedas aprovechar, como le dije a las parejas ese día. Ninguna pareja está que no tenga crisis, pero las crisis nos ayudarán a crecer, a ver las cosas de una manera diferente. Ponte sobre tus pies y vamos a orar y a darle gracias al Señor. Disculpa que me he pasado unos minutos, pero era importante que termináramos este tema. Autoridad e identidad, equilibrio entre las dos. Y levanta tus manos al cielo y quiero pedirte un favor, que ores por tus hijos. ¿Están pequeñitos? Ora por ellos, porque un día van a crecer. ¿Estás como José y María? A veces te meten en angustia. A veces, oh sorpresa, no llegó en toda la noche, nunca había hecho eso. Sorpresa. Pero no lo agredas. Dobla tus rodillas, papá y mamá. Ahí está el secreto. Se lo digo por experiencia. Ahí está el secreto, en que dobles tus rodillas por ellos. No los confrontes, no impongas su autoridad, tampoco la pierdas, déjale los límites claros. Pero el secreto está de rodillas, amado. El secreto está que cuando no entendemos, no entiendo por qué Dios, es que no le dio por, ni siquiera se cambió de la música cristiana al chucuchuco o al vallenato o a la salsa, se pasó al otro extremo, al hard rock. No entiendo por qué, pero no lo confronto, no lo humillo, no le anulo su personalidad, sino que simplemente me arrodillo delante del Padre Celestial y le digo: ten misericordia de mi hijo, Dios, y ayúdame, Señor, y dame sabiduría. Y como hizo María, y guardo todas esas cosas en mi corazón, Dios. Y sé que un día, Dios,
Él pasará esa crisis, afirmará su identidad y podremos sentarnos cara a cara y hablar y discutir y tantas cosas, y nos podremos abrazar. Así no pensemos igual. Oh Dios de la gloria, ayúdanos como padres, Señor, porque sé que hay muchos aquí que pasan por crisis, por angustias, por sorpresas que dan sus hijos, y creemos que estamos exentos por el hecho de ser cristianos, pero no, amados, seguirá pasando. Pero hay una promesa en la Biblia, dice: tú y tu casa serán salvos, y mi casa y yo serviremos al Señor. Y tarde que temprano, esos principios que tú pusiste hasta los 15, 16 años darán su fruto, hermano. Te lo garantizo. Un día ese hombre, Jesús, que metió en angustia a sus padres, su mamá terminó en una angustia, pero en una angustia diferente, viéndolo colgado en una cruz, crucificado, pero sabiendo que ese sacrificio era porque era el Salvador del mundo y que había cumplido su misión. Estoy seguro que a María no le gustó ni 5 estar ahí viendo a su hijo morir en la cruz. Estoy completamente seguro. Pero esa era su misión. Él desarrolló completamente su identidad e hizo lo que Dios le mandó a hacer. Tal vez tu hijo no haga lo que tú quieres, sino lo que Dios tiene para él, y afirme a la identidad en él. Levanta tus manos al cielo y ora por tus hijos. Aún si no los tienes, di por los que están por venir. Si están pequeñitos, tienen 2 o 3 años, dile: Señor, ayúdame, dame sabiduría, los pongo en tus manos, Señor. A Vanessa, a Santiago, a Juan David, los pongo en tus manos, amado Rey, para que tu gracia, tu amor esté sobre ellos, Señor. Permítales que vivan la crisis dentro de mi casa, Señor. Tal vez que la primera vez que se emborrachen, así uno no lo quiera, sea en la casa y los podamos ver y controlar y los podamos ayudar. Tal vez, no sé en qué crisis, pero que, oh Dios, puedan pasarlo ahí en nuestra casa, Dios. Oh Dios de la gloria, te doy a ti la honra, Señor, y yo oro, Padre, para que los padres de aquí, de esta familia Isin, nos des la sabiduría y el entendimiento, Señor, de qué podemos hacer, qué podemos esperar de esa crisis de la adolescencia. Gracias por María, que guardó todas esas cosas en su corazón. Gracias por José, que nos enseñó en un silencio. Gracias por Jesús, que a pesar de meter en angustia a sus padres, estaba sujeto a ellos. Gracias, bendito Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Aleluya, aleluya. Y dale un aplauso al Señor. Un gran aplauso a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, porque este aplauso fue para ti, oh Dios.